Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Vamos Colombia, el magazine del Ejército Nacional. Hoy nos encontramos en el centro de Bogotá, exactamente en el Museo de la Independencia, Casa del Florero. Y estamos aquí debido a que ayer se celebró una de las fechas más significativas para los colombianos, el 20 de julio. Por eso nos acompaña el día de hoy el capitán Leonardo Gómez. Él es historiador de la institución. Capitán, bienvenido. Claudia, buenas tardes. Un placer estar con usted y podernos acompañar en este día. Gracias, capitán. Contémosle a los televidentes cuál es la importancia de este museo. La importancia de la Casa Museo 20 de Julio radica en que se convirtió en un punto simbólico para la historia de nuestro país, pues aquí es donde inicia la reyerta del 20 de julio, que va a ser o va a producir el acta de la revolución del 20 de julio, que se va a conocer como Acta de la Independencia. Capitán, y hablemos puntualmente de ese hecho, del 20 de julio. ¿Cómo organizaron los criollos esa reyerta? La reyerta del 20 de julio, como dije anteriormente, no es un hecho fortuito. Esto se va a producir con años de anterioridad, inclusive el año inmediatamente anterior, es decir, 1809, va a haber un intento de reyerta que se va a conocer como la rebelión del cohete, en el cual los hechos iban a iniciar la reyerta cuando sonara un cohete, lo que conocemos como un volador, un elemento de pólvora, hiciera la detonación, iniciaba el proceso de reyerta. Este proceso pues fue descubierto por las autoridades virreinales de la época, pues que lo opacaron. Muchos de los que participaron huyeron a los llanos. Entonces el 20 de julio también tuvo un proceso de planeamiento, inclusive la noche anterior se gestó todo el planeamiento y dio pues al traste con los hechos ocurridos entre los hermanos Morales y José González Llorente, que es el hecho que todos conocemos de una manera fantasiosa, fantástica, y da el contexto de lo que conocemos y nos enseñan en los colegios. Definitivamente, capitán, el 20 de julio de 1810 es una fecha que cambia el rumbo de todo un país y de los colombianos. Es por esto que es tan importante tener claro todos los detalles, tanto para la población como para las instituciones, en especial para el Ejército Nacional. Napoleón decía que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso, para el general en uso de buen retiro Roberto Ibáñez, presidente de la Academia Colombiana de Historia Militar, es de gran importancia que los ciudadanos recuerden lo que pasó el día del grito de independencia. El 20 de julio lo tenemos los colombianos como el día de la Declaración de Independencia y es la fecha quizá más trascendental junto con el descubrimiento de América y la batalla de Boyacá, las fechas más trascendentales de nuestra historia. Hechos que deben ser recordados por todos los colombianos. La historia, que es la fuente de la nacionalidad, es la fuente del patriotismo, es la única forma de entender cómo este país se fue formando y se ha formado al punto de constituirse en Estado democrático y soberano. Día en el que el pueblo se hizo sentir y dio los primeros pasos para acabar con la opresión a la que fueron sometidos por años. Lo importante también del 20 de julio es saber que ese día se empezó a formar el Ejército Nacional de las milicias españolas y recibió después la contribución de los estudiantes de los colegios San Bartolomé y el Rosario, y de los campesinos y gentes de todas las condiciones sociales del país. Hombres quienes con su valor empezaron la creación de una fuerza que buscaba el bienestar de la ciudadanía. Ejército que escribió las páginas de heroísmo más extraordinarias en esa época, durante todo ese lapso de 14 años de guerra de independencia. 20 de julio de 1810, fecha de acontecimientos relevantes donde el pueblo se rebeló y empezó a escribir una nueva historia. Para revivir nuestra historia, el Museo de la Independencia, Casa Florero, cuenta con tesoros que nos transportan de una u otra forma a esa época. Capitán Gómez, hablemos un poco de los elementos que encontramos acá en el museo, en especial del florero de Llorente, que en realidad no es florero, ¿cierto? En realidad no es un florero. El término florero fue acuñado pues, para la celebración del primer centenario de la independencia y lo hicieron de una manera pues, para que generara recordación en los estudiantes que iban a ver la historia del país. En realidad es un centro de mesa, es un ramillete, se denominaba en ese entonces.
Y aparte, capitán, de ese centro de mesa, ¿qué otros objetos encontramos acá de esa época? Aquí en la casa pues vamos a encontrar objetos de diferentes próceres, vamos a encontrar inclusive algo muy importante, réplicas de una litografía del Acta de la Revolución del 20 de julio o Acta de la Independencia. Capitán, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Claudia, y es un placer compartir con ustedes estos conocimientos. Y habernos acompañado y relatado todos estos hechos, todas estas historias, detalles que a veces no conocemos nosotros. Claudia, realmente esto da para más. Desafortunadamente el tiempo en televisión es corto, pero nosotros los colombianos tenemos que preocuparnos un poco más por conocer nuestra historia. Capitán, muchas gracias. Gracias. Lo invito para que veamos los ensayos previos que tuvo el Ejército Nacional al majestuoso desfile militar. Veamos. Durante toda la semana que termina el Ejército Nacional con sus unidades élites y también las escuelas y unidades menores, preparó lo que fue el desfile militar del 20 de julio, donde con júbilo y orgullo los soldados de Colombia hicieron gala en la carrera 68 de Bogotá, del potencial humano y tecnológico con el que cuenta la fuerza. Los ensayos fueron el pilar fundamental para que el 20 de julio se vieran las unidades coordinadas y dispuestas a marchar durante todo el recorrido de la parada militar, que estuvo presidida por el presidente de la República, todo el gabinete de gobierno y los altos mandos militares. Uno a uno fueron pasando las unidades por la tarima de honor, fuerzas especiales, brigada contra el narcotráfico, así como vehículos blindados pertenecientes a la caballería del ejército. La preparación duró varias semanas y requirió de la movilización de tropas y vehículos que están acantonados en unidades militares a lo ancho y largo del país. Los ensayos se hicieron a altas horas de la noche, con el fin de no incomodar a los vecinos de la zona, ni tampoco alterar la movilidad por estas importantes vías de Bogotá. Los preparativos estuvieron